Y ya estamos aquí de regreso en Radio 1000 platicando de estas maravillas del centro histórico de la ciudad, y yo te invito a que vayas a recorrerlas, a que las apuntes todas estas y bueno, las vayas programando poco a poco para ir conociendo estos lugares mágicos del centro. Seguimos hablando de estos espacios que puedes visitar y algunos de ellos ni siquiera tienen costo para poder entrar, puedes pasar libremente. Hay un lugar que me gusta y es muy poco visitado, se llama la Capilla de Montserrat y se ubica en José María Izazaga, esquina con Isabel la Católica. Tal vez nunca te has detenido a verla. Está frente a la Universidad del Claustro de Sor Juana y actualmente es el Museo de la Charrería. En voz de Ramón González, cronista del Deporte Nacional de la Charrería. Te quiero comentar que el exconvento de Montserrat, que es el actual Museo de la Charrería, se encuentra ubicado en José María Izazaga, esquina de 5 de febrero. Este es una joya colonial porque funcionó como convento en el año de 1614. Es una joya colonial, pero después del exconvento que se cerró en 1821 y todo eso por las Cortes Españolas, bueno, pues ha sido de todo, ha sido archivo, ha sido cuartel, hasta que en el año de 1973, Delfín Sánchez Juárez, después de todas las autorizaciones previas, se le otorgó a la entonces Federación Nacional de Charros y se le dio en comodato para que ahí se instalara la Federación Mexicana de Charrería. Bueno, en ese entonces era Federación Nacional de Charros, ahora Federación Mexicana de Charrería. Y de ahí este museo se ha venido nutriendo de diferentes piezas a través de donaciones, que aunque son piezas muy valiosas en el sentido histórico y artesanal, bueno, pues se han venido captando piezas muy valiosas. Entre ellas está la de la montura de Maximiliano, que es una silla, bueno, pues que está retobada, bordada en plata, es una silla de gran valor, más que nada histórico. También está la silla, la montura y los arreos charros de Pancho Villa, como son la anquera, el fuste, que es en plata, retobado en plata, tiene las iniciales de Pancho Villa, bordada en pita, que es lo tradicional que se usa todavía, son bordados muy especiales, así como también otras piezas valiosísimas de todo tipo de arreos charros, entre ellos otro tipo de monturas, trajes charros, pinturas, litografías, frenos de diferentes épocas, lo que viene a conformar el proceso también de la charrería, porque viene mostrando las diferentes épocas de lo que se ha venido transformando la charrería hasta llegar al deporte que es ahora. Lo puedes visitar de lunes a viernes. El sábado y domingo se mantiene cerrado. Y cuando entras, pues la exposición es bastante completa. Tienen mucha información de lo importante que ha sido el caballo en la historia, de muchos elementos de la charrería mexicana y también de diferentes etapas de la historia mexicana que se desarrollaron a caballo. Entonces, se ubica en José María Izazaga, esquina con Isabel la Católica. La entrada es libre. Entre semana te recomiendo que la visites porque además tienen ahí en una de las esquinas una tienda que se dedica a la elaboración de los trajes de charro. Entonces estos trajes de charro se elaboran en esta tienda y vas observando todo el proceso. Te lo pueden explicar inclusive de cómo es el pantalón de charro, cómo se utiliza, qué medida tiene, qué tipo de botonadura usa, qué características debe de tener, cuál es el de gala, cuál es el que se usa en el día a día. Vale la pena visitar este museo que me gusta mucho y es el Museo de la Charrería. Seguimos caminando aquí por esta zona del centro histórico y muy cerca está otra de esas maravillas del centro que es el Templo de Regina Coeli. Templo de Regina Coeli. Al inicio del andador de Regina se levanta el templo que, además de dar nombre a la calle, evoca la oración Regina Coeli,
refiere a María con su Hijo Jesús resucitado. Sus dimensiones actuales, aún recortadas, esbozan la presencia que tuvieron los conventos virreinales en la Ciudad de México. El edificio adjunto, el Hospital Concepción Beistegui, también fue parte del convento fundado en el último tercio del siglo XVI por monjas concepcionistas. Regina Celli llegó a poseer y rentar 62 casas, aunque su sustento provenía también de caridades y obras pías. La segunda fachada, la que conduce al claustro hoy ocupado por el hospital, da cuenta de la remodelación de finales del siglo XVIII. Su arquitectura barroca alude a la sobriedad monacal de las internas, aun cuando los retablos y lienzos de su capilla llegaron a ser de los más elogiados en su época. En 1863, a causa de las leyes de reforma, las monjas fueron exclaustradas y sus bienes expropiados, pero se reinstalaron durante el imperio de Maximiliano. En noviembre de 1867, el presidente Juárez las volvió a desalojar y entregó el convento al ejército. Concepción Beistegui, la filántropa y última propietaria del inmueble, cedió el convento para las instalaciones del hospital, inaugurado en 1886, tal como se revela su arquitectura ecléctica. En el templo, por su parte, se siguieron oficiando misas, aunque sus retablos, pinturas originales y objetos de plata fueron continuamente saqueados. El templo de Regina Celli tiene también en su interior muchos secretos y el más importante es la capilla de los Medina Picasso. La capilla de los Medina Picasso es todo un lujo, es un templo dentro del templo, está completamente ataviada, muy bien decorada, pero ya ha sufrido algunos robos. En alguna ocasión le robaron 2 óleos magníficos que tenían en los retablos. Por esa razón se encuentra cerrada y solo podemos observarla desde la reja que da acceso a ella. Nada más podemos ver eso. Pero esa capilla de los Medina Picasso, ubicada en el templo de Regina Celli, es una de las capillas que más se menciona en las crónicas del arte barroco mexicano. Vas a continuar ahí por esta zona del centro y también hay otro lugar muy cerca que se llama Colegio de las Vizcaínas. Colegio de las Vizcaínas. La historia cuenta que 3 vascos miembros de la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu, asentada en el prestigiado convento de San Francisco, decidieron crear una escuela específicamente para niñas. Las fachadas barrocas del edificio de Tezontle y cantera son lo único que se puede apreciar, pues está prohibido el acceso al interior. De sus 3 portales, el principal resalta por su algarabía barroca, ya que contrasta con la sobriedad del resto de la arquitectura del edificio. Sobre sus pilastras, decoradas con caracoles y geometrías que revelan el neoclásico que aplicó el arquitecto Lorenzo Rodríguez en 1771, hay 3 nichos que abrigan las esculturas de San Ignacio de Loyola, San Luis de Gonzaga y Estanislao de Kostka. Las otras 2 portadas poseen el escudo de armas de la Ciudad de México, más una imagen de Santa Rosa de Lima en el primero y una de la Virgen de Aránzazu en el segundo. Desde que fue fundada hasta la fecha, sus instalaciones han sido empleadas como colegio. Sus distintos nombres reflejan la permanencia de una institución versátil al curso de la historia. Durante el virreinato se llamó Real Colegio de San Ignacio de Loyola. Después de la independencia nacional, Colegio de San Ignacio de Loyola. Al término de la Reforma, Colegio de Paz Vizcaínas. Y en 1998 retomó el nombre del Colegio de San Ignacio de Loyola. El Colegio de las Vizcaínas, ubicado en Vizcaínas 21, entre San Ignacio y Aldaco, que abarca toda una manzana, es un edificio con mucha historia que se construye con la idea de dar educación a las niñas y todavía actualmente sigue funcionando como colegio. Eso es lo increíble. Es el colegio más antiguo de la Ciudad de México. En funcionamiento, abarca toda la manzana y cuando entras
Ay, sus salones son una maravilla, una maravilla. Puedes entrar, hay una actividad que hace también la escuela, que son unos desayunos que organiza, en los que te hablan de la historia del espacio y su biblioteca. Su biblioteca es la mejor biblioteca que existe en la Ciudad de México, en la que se encuentran resguardados archivos originales de conventos para mujeres. Cuando se cierran los conventos para mujeres, deciden trasladar mucho de su acervo a este colegio. Ellos tienen mucho de ese acervo del siglo XVIII, XIX y todavía una parte del XX. Así que si te interesa conocer de la historia de los conventos para mujeres, visita la biblioteca del Colegio de las Vizcaínas. También muy cerca de este espacio vamos a ir descubriendo otros lugares interesantes a conocer, esas maravillas de la ciudad. Y ahora vamos a dirigirnos hacia la zona de la Alameda Central. Allá en la Alameda Central hay 2 que 3 maravillas muy interesantes. Yo creo que la más importante es precisamente el mural que se llama Sueño de una tarde de domingo en la Alameda Central. El mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, pintado al fresco por Diego Rivera en 1947, sobre una superficie de 65 metros cuadrados, es una síntesis de la historia de México. Este mural no es ajeno a la historia de infortunios. Cuando fue inaugurado en el vestíbulo del Hotel del Prado en 1948, un arzobispo se negó a bendecir el hotel debido a la frase «Dios no existe», escrita en el papel que porta el pensador liberal Ignacio Ramírez, el nigromante. Diversos grupos atacaron el mural y borraron dicha frase. En una ocasión el atentado afectó inclusive el rostro de Rivera. El mural permaneció tapado por una manta durante 8 años, hasta que en 1956 fue descubierto cuando el pintor tuvo que cambiar la frase de Dios no existe por la de Conferencia en la Academia de Letras el año de 1836. Y aquí se plasman personajes muy interesantes, desde Hernán Cortés, Sor Juana Inés de la Cruz, Benito Juárez, Maximiliano, Porfirio Díaz, Pancho Villa, hasta la época actual, ya después de la Revolución, y es toda la historia de México plasmada en un mural de 40 metros. También ahí se representa a Diego Rivera comiendo una torta como niño pequeño. Es uno de esos secretos, de esas maravillas del centro histórico de la Ciudad de México. Pues yo espero que te haya gustado mucho este recorrido de maravillas del centro histórico, que apuntes algunas cuantas y te vayas a recorrer este bello patrimonio de la humanidad. Nos escuchamos el próximo domingo a las 9 de la mañana aquí en Radio 1000.